Estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller narigona, o cuentista, o redactora creativa publicitaria, o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. Tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí, y además con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, copy para e-commerce. Y lo que más me gusta, darle la vuelta a su email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! El episodio de hoy va a ser un tanto peculiar. Simplemente peculiar porque voy a hablar menos, voy a darte menos la lata y va a durar menos, o eso espero. A ver, la cuestión es que acabo de descubrir a un tal Gustavo Feigenbaum, algo así, que no es que sea un alemán raro, sino que es un argentino de Buenos Aires, que me ha fascinado. Y que me ha fascinado en relación a un tema del que hoy te quería hablar, de una figura retórica que, como digo en el título del episodio, es la base de la magia sin varitas ni hechizos. Y ahora descubrirás por qué. El caso es que este tipo argentino es licenciado en psicología. ¿Hay algún argentino que no sea psicólogo? Bueno, da igual. El caso es que tiene un canal de YouTube dedicado a divulgación de psicoanálisis, psicología, filosofía, teoría social, etc. Y buscando información sobre la metáfora, he escuchado una parte y ya solo esa parte me ha cambiado los esquemas y quiero darle un poco más de tiempo, escucharlo del todo, incluso leer uno de los libros que recomienda y darte más. Y como hoy no me da tiempo a más, lo que voy a hacer es lo siguiente, algo que, espérate, no te vayas, que creo que te va a gustar mucho porque es una introducción a por qué la metáfora es mucho más de lo que crees, mucho más. Ya verás. Deja que te cuente y me dices. A ver, la metáfora que primero nos viene a la cabeza, yo diría a todos, es cuando hablamos, por ejemplo, de nubes como algodones, ¿no? Es una metáfora además poética y pensamos que solo nos sirve para embellecer o adornar un texto, ¿no? En poesía, pues parece que esa es su función. Pero, ojo, estás completamente equivocado. Bueno, de hecho, la metáfora o el uso de la metáfora en publicidad es el claro ejemplo de esto que te estoy contando, ¿no? De que es otra cosa muy diferente. Pero es que no te estás dando cuenta que en tu discurso diario, en tu discurso mental y en tu discurso con cualquier persona diario, sin darte cuenta, estás utilizando constantemente metáforas. ¿Y por qué lo haces? Porque al final lo que hacemos todos es tratar de teñir nuestras opiniones, ¿no? de algo, ¿no? de nuestro universo, de nuestra visión propia sobre un tema, de nuestra filosofía de vida. Al final lo que hacemos es ponerle a nuestras palabras un marco mental y sin querer, además, nos sirve para dibujar en la mente de nuestro interlocutor toda una imagen, un universo entero con muy pocas palabras. Todo esto, nada menos, es lo que nos permite la metáfora. Y si no te lo crees, pues tendrás que escuchar este episodio y el de la próxima semana. Y como te digo, lo haces sin darte cuenta. A ver, obviamente, aquellas personas capaces de comunicarse mejor, aquellas personas que de esas que dices, o de esas que empiezan a hablar y te quedas encandilado escuchando, bueno, pues esas normalmente son las que mejor lo hacen. Pero todos sin querer lo hacemos. Esta persona, Gustavo Feigenbaum, pone un ejemplo muy claro y muy sencillo que seguro que te sirve, ¿no? para empezar a entender esto. Habla de las arterias de la ciudad, ¿no? Cuando tú dices recorrí la arteria principal de la ciudad, esa arteria ya te está evocando todo un universo, ¿no? Y está comparando, equiparando la ciudad con un cuerpo humano. Ya le está dando unos matices de un cuerpo vivo, de un ente vivo, de ese movimiento, de esa vida, vitalidad. Por ahí podríamos seguir, ¿no? Ya solo con una palabra, fíjate, con esa arteria, la que ha montado, la que ha desencadenado, ¿no? Pues bueno, esto para que te sirva un poco de ejemplo y ahora continúo. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy, como no me da tiempo a más, y luego también te diré por qué no me da tiempo a más, simplemente voy a contarte una pequeña historia para que veas
el poder inmenso de las metáforas. Y además de eso, te voy a dar unas, lo diré, unas notas o cómo yo pongo patas arriba un artículo para hacerlo mucho más persuasivo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá y luego me dices. Ayer da igual, alguien cercano a mí me pasó un borrador de su próximo artículo en LinkedIn. Entonces, yo al verlo pues no me pude resistir a ponerlo patas arriba. Y aquí abro paréntesis para que sepas que mis amigos, mis familiares, toda aquella persona un poco cercana a mí, sabe que en nuestro contrato hay una cláusula que incluye que yo voy a utilizar sus vidas a mi antojo. A ver, tranquilidad, me refiero a que saben que cualquier anécdota, cualquier historia, cualquier experiencia que vivimos, cualquier cosa, puede ser o puedo yo convertirlo en un ingrediente de oro, en materia prima de esta calidad gourmet para mi trabajo, para emails, para este podcast. Y oye, por el momento parece que están dispuestos a correr el riesgo y siguen siendo amigos. Espero que por mucho tiempo. A ver, yo guardo su privacidad, la guardo al 100%. Pero es que es oro, o sea, la vida, todo lo que nos rodea es oro para comunicar después, o al menos a mí me lo parece y así lo utilizo. No solo para cosas mías personales, sino para ideas de trabajos que hago para otras marcas. O sea, es fundamental vivir para desarrollar esa creatividad y que surjan nuevas ideas. Vale, cierro paréntesis y vuelvo a este artículo de LinkedIn que me pasó esta persona y que yo no pude resistirme a poner patas arriba. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, te lo cuento porque dejo claro, ¿no?, de partida que la idea, el contenido y la metáfora que hay en esta información que me pasó esta persona es toda mérito suyo, ¿vale? Yo solo lo que hice fue ordenarlo, o quizá más bien desordenarlo. Entonces voy a empezar contándote cómo lo desordené, ¿vale?, para hacerlo mucho más persuasivo, y después pasamos al oro que ya tenía ese texto, el oro que tenía dentro, y por qué es oro y por qué además a ese oro es esa metáfora sobre la que te quiero hablar, para que veas su poder. Vale, lo primero, ¿qué hice con ese artículo? Y te lo cuento para que tomes nota, porque en lo que te voy a contar está gran parte de las bases del copywriting y de la persuasión, y puede servirte, de verdad, toma nota, porque puede servirte para tu próxima publicación, comunicación de marca, email, para ese próximo texto de tu vida o de tu negocio con el que quieras mover a alguien a hacer algo, seducir, lo que sea, ¿vale? Lo que hizo esta persona es que me dio un texto en bruto que eran 3 bloques. Y como te digo, dentro tenía oro, o sea, tenía una metáfora de la que luego te hablaré. Pero el problema que tenía fundamental es que daba mucha pereza descubrir ese oro. Así que, ¿qué hice yo? Bueno, pues para empezar, me llevé la frase gancho, me la llevé arriba. ¿Con qué objeto? Fundamental, detener la atención, y eso llevármelo al titular. Eso en primer lugar. Después, ¿qué más? Subí más arriba, justo después de ese titular y subtitular, subí arriba la parte más emocional, la parte de storytelling que contenía este artículo y que es la base de la metáfora de la que luego te hablaré. ¿Qué más? Introduje algunas preguntas para hacerlo más conversacional y hacer al lector partícipe de esa lectura y que resbalara, ¿no?, por ese texto, sin que sonara a texto, sino que sonara a conversación. ¿Qué más? Separé párrafos, en vez de dejarlo en un bloque de texto de estos que dices, oh Dios mío, no quiero leerlo, y eso que no llegaba a 200 palabras, pero aún así daba pereza. Bueno, pues lo que hice fue separarlo en párrafos y acortar las frases. Y así, pues creé un ritmo de lectura, esos silencios que suceden en una conversación, etc. Más tarde, después, introduje 3 viñetas, ¿vale?, con las ideas principales, que también estaban en un bloque y que, puestas así, en 3 viñetas, se hacían mucho más claras, más directas y más asimilables. Y para terminar, cerré con una conclusión, ¿vale?, de todas las ideas comentadas y una pregunta que invitase a dejar comentarios y a generar debate, ¿vale?, que esto es importante. Y me he dejado una cosa importante para el final. ¿Qué ocurría o qué problema también tenía este texto? Pues que daba la solución al principio, la solución al problema que planteaba, esa incógnita que planteaba, daba la solución al principio. En cambio, yo lo que hice fue
señalar arriba, abrir un círculo pero dejarlo sin cerrar para solucionarlo al final. Y así que consigo o que consigues tú haciendo esto con cualquier texto, bueno, pues generar la suficiente curiosidad para que tus lectores quieran seguir leyendo y descubrir la respuesta a ese misterio, por decirlo de alguna manera, al final. ¿De acuerdo? Esto fue lo que yo hice para desordenarlo, ordenarlo, llámalo como quieras. Y obviamente todo esto ha influido en las 500 visualizaciones que tenía poco rato después de publicarlo, es obvio. Pero a ver, como te decía al principio, el oro ya estaba dentro. Él, sin darse cuenta, había trazado lo más importante y sin darse cuenta lo había hecho a través de una metáfora o de varias metáforas. A ver, para que lo entiendas, el tema de la publicación giraba en torno a todas esas veces que dedicamos demasiados recursos, personas y tiempo a objetivos que en realidad no tienen un impacto en lo que ofrecemos, ¿no? Imagino que esto te sonará porque yo soy la primera que esto me ocurre a diario y constantemente, ¿no? El no ser prácticos, el no priorizar. Pero desde el inicio, como te decía, y sin él darse cuenta, en su propuesta utilizaba un lenguaje que siempre hacía referencia a construcción y arquitectura, con palabras como cimientos, base, construir, derrumbar, castillos en la arena, solidez. Sin saberlo, había construido un universo en torno a un tema que lo que hacía era permitir dibujar con mucho más detalle lo que quería contar a través de un ejemplo, de una metáfora, en este caso, que todos somos capaces de imaginar con facilidad porque al fin y al cabo forma parte de nuestro universo cotidiano. Incluso había evocado momentos, ¿no? Pues como construir un castillo de arena con tus hijos en la playa, y eso hacía que, hace que, o despierta, ¿no? Despierta nuestras emociones, despierta recuerdos, buenos recuerdos, creo yo, en la mayoría de los casos, y al despertar las emociones también conecta mucho más con nosotros y nos hace que queramos seguir leyendo, que queramos descubrir lo que nos va a contar. Por tanto, dicho esto, lo que quiero que te quede en este episodio claro es que te olvides completamente de que la metáfora es un recurso para adornar o embellecer tus textos, ¿vale? O sea, olvídate, la metáfora no es un recurso para adornar o embellecer. ¿Que puede hacerlo? Sí, las palabras tienen una gran belleza, ¿no? Como siempre te comento. Pero no es su función principal. Y olvídate, si alguna vez hablas conmigo o cuando hables conmigo para contratar mis servicios, olvídate de decirme eso que me dicen muchas veces de redáctame unos textos bonitos, porque no pienso hacerlo. Es que es nada más lejos de mi intención. Lo que yo tengo que hacer es trazar una estrategia con un objetivo, con ese objetivo de persuasión, que luego en función del tono de voz de tu marca, de tu personalidad, etcétera, pues también seguramente será más bonito. Pero ese no es en absoluto el objetivo, ¿vale? Hasta aquí, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo conmigo? Te he abierto un círculo que te gustaría que cerrásemos en el próximo episodio. Bueno, pues espero que sea así. Por último, me queda decirte lo que anoche decía Leo, mi hijo Leo, sobre la metáfora, porque le pregunté, mal por mi parte, porque como verás en este audio, que ahora te voy a introducir por aquí, verás que yo le puse ejemplos más de símil y analogía que de otra cosa, más símil y analogía que metáfora. Pero bueno, así ves lo que opina un niño sobre la metáfora. Algo le suena, algo sabe, pero no acaba de definirlo, y así el próximo día hilamos con esto el episodio, digamos, correcto, adecuado sobre metáfora. Oirás un grito al final. Ahí es cuando comenzó la batalla. Por cierto, esto es otra metáfora. Me atacó por mi flanco más débil. Aquí continúo con mi universo guerrero de metáfora. Y como digo, sí, atacó mi flanco más débil. ¿Cuál es? Pues las cosquillas. Así que no te asustes si oyes un grito al final. Dentro audio. Bueno, pues aquí bebé Leonardo retransmitiendo para la... Canal Bebé Leonardo. Canal Bebé, no. Para palabras de nariz grande. Para palabras de nariz grande. Atención, la reportera más dicharachera quiere hacerle una pregunta. Voy a leer la mente. No es el momento de leer la mente. Dime, por favor. ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es una metáfora? A ver, ¿lo sabes? Una metáfora es, por ejemplo, cuando quieres expresar algo y lo dices como con otras palabras. Con otras palabras. O sea, a ver, cuando alguien dice una metáfora, por ejemplo, a ver,
Nubes como perlas, ¿eso es una metáfora? ¿Cómo? Nubes como perlas, ¿eso es una No metáfora? lo he oído en mi vida. Vale, bueno, pues este misterio se resolverá. No, dime otra. No sé ahora mismo. Tu cara era como una rebanada de pan Bimbo. Mami, esto es para adolescentes, empánate. Venga, empanado. Pero, fans, mirad qué risa. Ya vale, se acabó. Bueno, se corta el vídeo. corta la retransmisión. Y batalla concluida, solo me queda decirte que de metáforas, metonimias, símiles y analogías, o de aterrizar todo ello con ejemplos de publicidad que te sirvan para comunicar mejor tu marca, hablaremos en el próximo episodio, ¿vale? Y hoy, ¿por qué deberías apuntarte a la MailerLetter? Porque están sucediendo cosas que me ponen los pelos de punta y que me dejan sin dormir. Que me están quitando el sueño en el mejor de los sentidos, aunque las ojeras no me las quite nadie. Y si no estás dentro, no te podrás enterar. Y a ver, ya sé que te importa una mierda lo que a mí me quita el sueño, obviamente, porque a ti te quitarán el sueño otras cosas, es lógico. Pero es que si vendes algo, si tienes una marca y tienes una lista mínima de suscriptores, igual te interesa muy mucho lo que está sucediendo. Y por el momento solo los narigudos podrán saberlo. Así que, oye, yo que tú me suscribiría a la MailerLetter. Así que termino, como siempre, el programa diciéndote eso, que entres en chloemailer.com para no perderte ningún contenido y para suscribirte a la MailerLetter. Y Arfabo habla de palabras de nariz grande. Agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?